Bienvenidos. Vamos a leer esa porción de la palabra. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos del 1 al 5. Le invito para que me acompañe leyendo esta porción de la palabra. Lo hacemos con la bendición del Señor. Leamos todos. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Tema para esta mañana: los otros pecados de David, primera parte. La segunda parte la veremos dentro de 8 días. Hay que reconocer que uno de los personajes bíblicos más admirados por todos es el rey David. ¿Verdad que sí? Incluso creo que es uno de los héroes de los niños de escuela dominical. Siempre hay que utilizar las historias de David para hablar del poder de Dios, de una persona usada por Dios. David era valiente, humilde, inteligente, batallador, espiritual. Y bueno, faltaría tiempo para seguir hablando de las virtudes, de las características positivas del rey David. ¿Cómo olvidar esa victoria épica contra Goliat, verdad? Que incluso personas que no conocen del Señor la saben. Y se ha convertido como en un referente para hablar de la diferencia, ¿verdad?, entre aquel que tiene más fuerza o poder que el que no la tiene. Además, como se sabe, la Biblia dice de David que era conforme al corazón de Dios. Y eso es mucho decir. Es uno de esos personajes que uno quisiera conocer cuando llegue al cielo. ¿Sí o no? Porque ya vamos a tener la oportunidad de hablar con ellos, con todos esos personajes. Y es uno de ellos a quien, por lo menos personalmente, yo quisiera conocer. Sin embargo, David tuvo un fracaso muy estrepitoso, una caída muy estrepitosa que empaña en parte las virtudes mencionadas. Fracaso que la Biblia no esconde, no pasa por alto ni ignora, pero que sobre todo ha quedado registrado para darnos a nosotros 3 lecciones muy importantes. La primera lección de esta caída estrepitosa de David es las terribles consecuencias del pecado. Primera lección que aprendemos: las terribles consecuencias del pecado. Segundo, la importancia de velar, de estar atentos para no ceder a las tentaciones, porque somos vulnerables, estamos expuestos a caer, a ser tentados. Quizás somos tentados todos los días para desobedecer la Biblia, la palabra del Señor, para deshonrar al Dios que amamos, para violar los principios en el cual, ¿verdad?, hemos sido formados a través de la palabra. Y en tercer lugar, la tercera lección para beneficio de David, este pecado quedó registrado para darnos un ejemplo del verdadero arrepentimiento. Aunque la caída de David fue estrepitosa, terrible, grave, seria, por decirlo menos, también su arrepentimiento fue sincero. Y Dios lo perdonó precisamente porque su arrepentimiento fue tan sincero que hoy se convierte en un ejemplo para nosotros de lo que es el verdadero arrepentimiento delante del Señor. Al mirar el fracaso de David de forma rápida, cuando leemos su historia muy conocida, registrada en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos, algunos de este capítulo que ya leímos, cuando miramos su caída de forma rápida, vemos solo 2 pecados, que es el adulterio y el homicidio. Pecados
pecados terribles. Sí, David cometió dos pecados terribles: adulterio y asesinato. Es decir, David tuvo relaciones con una mujer, relaciones sexuales, con una mujer casada llamada Betsabé, y para ocultar su pecado mandó a matar al marido de esta, a Urías Eteo. Esos son los dos pecados más visibles en la caída grave que tuvo el rey David. Sin embargo, cuando nosotros miramos más a fondo la caída del rey David, nos damos cuenta que los pecados de David fueron más, como casi siempre pasa. Cuando uno comete un pecado, cuando uno cae, le falla a Dios, a la palabra, y desobedece abiertamente la palabra del Señor cometiendo algún pecado, no es el único pecado que se comete. Detrás de un pecado, ya hemos enseñado en esta serie de estudios sobre el pecado, que una de las características del pecado es que el pecado se desarrolla como un virus, que afecta como un cáncer que carcome la vida moral de la persona. Y entonces ya no es solamente un pecado el que se comete. Son varios pecados a la vez cuando uno los analiza de manera profunda, como es el caso del rey David. Por eso, uno de los propósitos de esta enseñanza es mostrar cómo un pecado puede conducir a otros pecados, incluso pecados más graves. Lo cual nos muestra la importancia de no permitir que permanezca por mucho tiempo un pecado en nuestra vida. Primero, de no hacerlo. Pero si desgraciadamente caemos en algún pecado, no permitir que permanezca, que continúe. Porque tiene la capacidad de multiplicarse, de desarrollarse, de extenderse, de afectar otros aspectos de nuestra vida. Hemos enseñado un pecado que usted le llama falla, que usted le llama una falta que todo el mundo comete, un error que todo el mundo comete, pero una falta en un área de nuestra vida, por pequeña que sea, si no la sacamos, si no le pedimos perdón al Señor, tarde o temprano afectará toda nuestra vida. ¿Me está escuchando, verdad? Un pecado que nosotros no confesamos, que nosotros no reconocemos, del cual nosotros no nos queremos arrepentir, por pequeño que sea, lo que usted le llama pequeño, un pecado, una mentira, un resentimiento en el corazón, o esos pecados que usted considera que no son tan graves. Sin embargo, si usted lo deja anidado en su vida, en su corazón, tarde o temprano va a afectar todas las áreas de su vida. Ese es uno de las lecciones que aprendemos de esta caída del rey David. Y hermano, sobre todo cuando el Señor ha provisto el perdón de nuestros pecados, ¿por qué permitir que un pecado se anide en nuestro corazón si sabemos que el Señor lo perdona? ¿Se acuerda lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 1? Hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué permitir pecados en nuestra vida si Dios ha provisto el medio para perdonarnos? Si la gracia del Señor es tan grande que nos perdona. Estoy hablando a la iglesia, que perdona cualquier pecado. Muy bien, ¿cuáles fueron los otros pecados de David aparte del adulterio y el asesinato? Que fueron los más conocidos, reitero, los más graves. ¿Cuáles fueron los otros pecados que dieron a luz a partir del pecado de adulterio y de homicidio? Vamos a mirar en esta mañana, en esta primera parte, los otros pecados de David. Precisamente vamos a identificar esos pecados, otros pecados que cometió David. Primero, pecado de ociosidad. La ociosidad significa perder el tiempo o gastarlo inútilmente. Y regresemos al texto que tomamos, por favor, segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció el año siguiente, y quiero que mire esta frase,
en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, el general de su ejército, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. En el oriente, para el tiempo del rey David, los reyes salían normalmente a la batalla en primavera, que era el tiempo en que se narra el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Era primavera y los reyes en este tiempo salían a la guerra por dos razones. En primer lugar, debido al buen tiempo. Y en segundo lugar, por la abundancia de alimentos por el camino. Quedarse en casa en estas situaciones de guerra no era la práctica usual de los reyes de Israel. No era la práctica usual en otros tiempos de David. Por eso se censura a David. El problema es que aunque parezca un pecado pequeño, la ociosidad era el tiempo que los reyes estuvieran en guerra y él se quedó en casa. Como por ejemplo que el próximo 30 de mayo que tenemos ayuno, usted se quede en la casa, más o menos así. No parece nada grave. Pudiendo venir, no teniendo ningún obstáculo para hacerlo, pudiendo venir, y usted se queda en casa, en vez de venir a pelear las batallas de Jehová, de pelear a través de la oración, del ayuno, del clamor, de la intercesión, sabiendo que tiene una batalla en la casa, una guerra en la casa, una confrontación espiritual en la casa. Y usted se queda, no, es que hace rato que no descanso. Es ayuno y comienza la lucha que usted va a sostener de hoy en 8 días, de mañana en 8 días. ¿Voy o no voy? Coge una florecita, ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? Y aunque parece un pecado pequeño, eso fue lo que dio ocasión, escuche lo siguiente, a la caída del rey David. Se censura a David por haberse quedado en el palacio, porque este descuido preparó la escena para su trágico pecado. Tristemente, David cometió un pecado que puede parecer que no es pecado: la ociosidad. Pero mire lo que la Biblia dice al respecto en el libro de Santiago, un texto que usted conoce, capítulo 4, versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Él debía estar en la batalla, él debía estar en la guerra y se quedó descansando. David estaba durmiendo cuando no debía hacerlo. Eso es lo que insinúa segundo de Samuel capítulo 11 versículo 2. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, es decir, de su cama, y estaba durmiendo, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Hermanas y hermanos, todos sabemos que existe un tiempo legítimo para el descanso. Existe un tiempo legítimo para el trabajo, para la familia, para el deporte, para la recreación, para la distracción. Pero no podemos olvidar que el tiempo más importante es el que pasamos con el Señor, es el que le dedicamos al Señor. Primero lo primero, la Biblia dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso no ocupe el lugar del culto para Dios para otras cosas. No ocupe el tiempo de oración para otras cosas. No ocupe el tiempo del ayuno para otras cosas. Todo va a tener su tiempo. Va a tener tiempo para descansar. David pudo haber tenido otro tiempo para descansar, claro, legítimamente. Eso, no había ningún problema. Pero cuando eso está por encima del tiempo que Dios está pidiendo en ese momento, se convierte en un pecado. Se convierte en un pecado. Pero no solo eso. El pecado de la ociosidad es porque eso prepara el terreno para que Satanás nos haga caer en algún pecado. Señor, tenga misericordia de nosotros. Ese incluso fue el problema de los discípulos. Se avecinaba una prueba tremenda para Cristo y sobre todo para ellos. Y el Señor los invitó a un huerto a orar, a clamar.
Y les dijo: mi alma está muy triste, está angustiada hasta la muerte. Oren conmigo por lo menos una hora. Y dice la palabra que los discípulos, en vez de acompañar al Señor una hora, se pusieron a dormir. El día siguiente venía la gran prueba para ellos. La gran prueba para ellos. Y no pasaron la prueba porque no le dedicaron el tiempo a la oración. Aquí hay una lección tremenda para nosotros. Hermanos, hoy hay tantas cosas que nos entretienen, que quieren ocupar el lugar de Dios. Por favor, no me entienda mal, no estoy diciendo que no se descanse, que no se duerma, que no se salga con la familia a recrearse, a pasear de vacaciones, eso es legítimo. Pero usted se ha dado cuenta cuántas veces ha reemplazado el tiempo para Dios con esas cosas y cómo eso lo ha podido perjudicar en la vida espiritual, en la vida de fe. A veces no reaccionamos ante realidades. Yo lo decía al comienzo cuando pasé aquí antes de la enseñanza, que los invitaba para el ayuno que vamos a tener de mañana en 8 días. ¿Cuántos están sosteniendo luchas en las casas, batallas espirituales con sus familiares? Hermano, sí, quizás puede quedarse descansando, pero ese día hay que venir a pelear la batalla aquí de rodillas. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor, hermana y hermano? Si le va a aplaudir, apláudale fuerte. El primer pecado de David fue la ociosidad. Se quedó descansando cuando no debía estar descansando en ese momento. Estaba durmiendo cuando no debía estar durmiendo en ese momento. Segundo pecado, negligencia. Aquí hay otro sinónimo para esta palabra, para la palabra negligencia, y es descuido y desidia. Y regresemos al segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Como no estaba en la guerra donde debía estar, como no estaba peleando las batallas de Jehová como debía estar, David se había quitado su armadura, la coraza, el yelmo, el escudo, la espada. Es decir, David estaba desprotegido. Y eso lo menciono en sentido literal. Pero no solo estaba desprotegido de su armadura de guerra, sino sobre todo se había quitado su armadura espiritual. Había ganado David tantas batallas que daba por seguro que esta también la ganaría. Es decir, David cometió un error gravísimo que muchos cristianos cometen: la confianza. David se confió. David se descuidó. Se confió, reitero, menciono. Había ganado tantas batallas, y hago la doble aplicación, que daba por seguro que esta también la iría a ganar. Por eso, una de las cosas que no debemos, que debemos hacer para no caer en la tentación, es reconocer que somos vulnerables y que podemos caer en cualquier momento. No podemos pensar que somos inmunes y por tal razón no nos podemos confiar. No somos ni tan inteligentes ni tan fuertes como a veces creemos. Hace poco traté un tema titulado El peligro de perder la salvación, y les explicaba a la iglesia cómo algo tan importante se puede perder tan fácil. Es tan fácil perder la salvación. Es increíble cómo algo tan importante como la vida eterna, como la salvación del alma, se puede perder tan fácil. Es solo dejar de orar. Es solo dejar de venir a la casa del Señor. Es solo dejar de amar a Jesús. Es solo dejar de escudriñar su palabra. Es solo dejar de servir al Señor. Es solo dejar de comunicarse con Él. Deje de hacer eso y usted se descarría. Deje de orar y usted se descarría. Deje de venir a la casa del Señor y usted se descarría. Deje de escudriñar la palabra y usted se descarría.
Por eso Hebreo nos advierte, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanas y hermanos, es sorprendente y aterrador, es tan fácil apartarse del Señor, es tan fácil abandonar los caminos del Señor, porque nosotros no nos podemos dar el lujo de confiarnos. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Permítame leerlo en la versión lenguaje actual. Dice, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. El que esté firme, mire que no caiga. Hermanas y hermanos, estamos al final de nuestro camino, de nuestro recorrido hacia la eternidad. Está cerca la meta de la vida eterna. No nos podemos descuidar. Esa es la gran lección que el Señor nos está dando con base en los otros pecados de David. El pecado de negligencia, de descuido, de desidia. Tanto cristiano descuidado hoy en la vida espiritual, sin la armadura de Dios, desconociendo lo que dice la palabra, que hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. No es sino que nosotros le demos la oportunidad y él nos destruirá. Se nos olvida lo que el Señor advirtió y dijo, el ladrón, Satanás, el Señor lo reprenda, no vino sino para matar, para hurtar y para destruir. Si nosotros se lo permitimos. Por eso el Señor insiste tanto en la oración con nosotros, en la vida devocional. Hermano, esto es espiritual. Esto no es religiosidad. Esto no es a fuerza de voluntad. No, hermano, esto es vida espiritual. La vida cristiana es relación, no es religión, es relación con Dios, es comunión con Dios. Y a algunos cristianos se les olvida eso. Y tan fácil ceden a la tentación. Hoy pueden estar firmes, pero mañana puede caer. Y el problema no es de Dios, porque tenemos toda su palabra y su seguridad para nosotros. Pero es que Él dejó en la palabra los medios por los cuales nosotros podemos fortalecernos. Es la oración, la lectura de la palabra, la asistencia a la casa del Señor, el servicio a Dios, el amor al Señor, el rechazar el pecado. Señor, tenga misericordia de todos nosotros. Tercer pecado de David, ya hemos visto dos. El pecado de ociosidad, pecado de negligencia. Y miremos el tercer pecado. El pecado de impulsividad. ¿Sabía usted que la impulsividad es un pecado? La falta de control, la falta de dominio propio es un pecado. Esta palabra se aplica a la persona que se deja llevar por sus emociones o impulsos sin pensar las consecuencias de sus actos. Ahora, todos podemos ser tentados y todos somos tentados. Pero no podemos dejarnos llevar por el pecado. David pudo haber resistido la tentación. Pues sí, claro. Bueno, se descuidó, fue negligente y se presentó. Satanás le tenía la oportunidad, la tentación. Pero él pudo haber resistido. Pudo haber dicho no. Tuvo tiempo para reflexionar, para pensar. Porque nadie cae inmediatamente. Hay un espacio de tiempo en que usted puede reaccionar y decir no voy a ceder a la tentación. No voy a caer con esa mujer que no es mi esposa. No me voy a dejar llevar por la avaricia, por la deshonestidad para conseguir dinero. No lo voy a hacer. Usted tiene tiempo para pensar. Y podía haber resistido. Y todo cristiano puede resistir cualquier tentación. Por fuerte, por dura, por terrible que sea. Mira lo que dice la palabra del Señor, texto que ya mencionaba. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De templanza, de vigor espiritual. Para decir no a las tentaciones. No al pecado, no a la maldad. No a aquello que usted y yo sabemos que es pecado.
Usted tiene dominio propio, hermano. No me diga, pastor, no fui capaz. Sí puede ser capaz de resistir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto queremos esa palabra en esta hora, hermana y hermano? Sí. David pudo haber resistido y rechazado la tentación. Pudo haberlo hecho. Pero no solo eso. Permítame, escúcheme lo que le voy a decir. David tenía muchas razones para resistir la tentación de cometer pecado de adulterio con esta mujer que no era su esposa. Había razones fuertes de peso para que David dijera no a este pecado. Y permítame mencionarle algunas que identifiqué. Primero estaba Dios, que le había dado todo lo que tenía. ¿Sabe por qué David era lo que era? Por Dios. Usted conoce la historia, quién era David antes que el Señor lo llamara para ser el rey de Israel. Era un muchachito por allá que ni la familia estimaba, que la familia despreciaba. Y Dios lo sacó de allá, hediondo a cabra, hediondo a oveja, hediondo a de todo, de allá lo sacó para ser rey de Israel. Primero debía pensar en que ofendía al Dios del cielo, que le había dado todo lo que tenía, y eso se lo recuerda Natán, enviado por Dios. Y vamos a mirar 2 de Samuel capítulo 12, 7 y 8. El profeta de Dios se lo dice. Entonces dijo Natán a David, cuando ya lo reprendía por su pecado: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel. Yo te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu señor, o sea, de Saúl, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, yo te di la casa de Israel, es decir, el gobernar al pueblo, y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. David, yo te lo di todo. Es que a veces se nos olvida. A veces se nos olvida que todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Se nos olvida. Y como yo he dicho, he mencionado una frase recurrentemente: algunos se creen los artífices de su destino. Soy inteligente, soy muy sabio, muy preparado, y todo lo he conseguido a pulso. Querido caballero, y si el Señor le quitara el aire que respira, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Cuántos reconocemos que todo lo que tenemos se lo debemos al Señor? ¿Cuántos reconocemos que las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor se las debemos al Señor? David debió haber pensado eso antes de dejarse llevar por el pecado de impulsividad, porque solo vio una mujer 90, 60, 90 por un cuerpo, por una satisfacción sexual que dura un ratico. No miró que estaba desagradando al Dios del cielo, que estaba deshonrando al que vive por los siglos y para siempre, que estaba deshonrando al que le había dado todo lo que tenía. Y mire esa frase tremenda, lo que el Señor le dice: y si usted me hubiera pedido más, le hubiera añadido más. Y si eso te hubiera parecido poco, te hubiera dado más. Eso debió haber puesto a reaccionar al rey David y decir: no, yo cómo voy a ofender a mi Señor por un ratico de placer con esa mujer. Segunda razón para no haber pecado, para resistir la tentación: las personas que le rodeaban. Gente que lo tenía como un hombre de Dios, y para quienes David era una inspiración. ¿Cómo que no iba a pensar en las personas? Tantas personas que lo conocían, que había sido un hombre de Dios, que había compuesto tantos salmos, que adoraba al Señor de manera inspiradora, que era
un referente para algunos, un punto de referencia. ¿Por qué David no pensó en la gente que iría a destruir por su mal testimonio? Al pecar con esta mujer que no era su esposa. No le importó. No le importó. Segunda razón, o tercera razón, perdón, para que David resistiera la tentación, estaba Urías, el esposo de Betsabé. ¿Sabe quién era Urías eteo? No solamente era un soldado de su ejército, era uno de los valientes de David. Un cuerpo élite distinguido, de hombres valientes, de hombres leales a David, leales a David. Hoy en día que la lealtad se ha perdido tanto, hermano, que es terrible. Esta gente era leal a David, hermano. Terrible. Él no pensó en ese pobre hombre que le había sido fiel como soldado de su ejército. Incluso mire usted, el nombre Urías significa Jehová es mi luz, lo que podría indicar que Urías era un gran adorador de Dios. No le importó Urías eteo, no le importó el esposo de esta mujer, que era un guerrero de él, un soldado de él. Una cuarta razón para que David hubiera resistido la tentación. Caramba, un ratico de placer para hacerle daño a tanta gente. Cuarto, debía pensar, escuche, en el escándalo que ese mal testimonio produciría. Eso iba a producir un escándalo terrible. Por eso Dios le dijo a David por medio del profeta Natán, en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, la gente va a hablar mal del evangelio. Para contextualizarlo, él no pensó en el mal testimonio, en la murmuración, en que la gente va a decir, y eso que es evangélico, y eso que era pastor, y eso que era no sé qué, y eso que se llenaba la boca y nos acusaba, y mírelo ahora. David no pensó en eso. Solo pensó en satisfacer su deseo carnal, su deseo sexual. Por este es un pecado grave, la impulsividad. Dejarse llevar por los impulsos sexuales, carnales, lascivos. Qué terrible, hermano. Pero otra razón, escuche, otra razón, que sería la quinta para que David no cometiera ese pecado, era su familia. ¿Por qué David no pensó en sus hijos? No pensó en su familia, en las consecuencias que eso iba a producir en su familia, en sus hijos, que fueron desastrosas. Mano, terrible. David no pensó en eso. No pensó en eso. ¿Por qué somos así nosotros? No pensamos en las consecuencias. Por eso la pregunta que siempre salta en esta parte es, hermano, hermana, amiga, amigo, ¿vale la pena perder tanto por tan poco? ¿Vale la pena sacrificar a nuestra familia, a nuestros hijos, al futuro, a la bendición de nuestra familia por un ratico de placer? Por una satisfacción momentánea que produce el sexo ilícito, el dinero, el poder o cualquier otra cosa. ¿Vale la pena? Por favor, respóndame. ¿Vale la pena perder tanto por tan poco? ¿Vale la pena sacrificar esas personas que usted dice que ama tanto, que quiere tanto? Es que yo amo mucho a mis hijos. Uy, yo por mi hijo y por mi hija haría lo que fuera. Sí, acostarse con otra mujer que no es su esposa. O acostarse con otro hombre, perdón, que no es su esposo. Está pensando en su familia, ¿verdad? Está pensando que tanto ama a sus hijos, que son los más perjudicados de un divorcio, porque ese ratico de placer le puede costar su matrimonio. Porque ese ratico de placer le puede costar su hogar, su familia, el futuro de sus hijos.
Porque ese dinero obtenido ilegítimamente, deshonestamente, le va a costar quizás la cárcel. Y va a destruir su familia. Porque no pensamos. Porque nos dejamos engañar por Satanás. Que nos dicen, mire, aquí está, usted no puede desperdiciar este momento. Aquí está la oportunidad de saldar esas deudas que usted tiene con este negocio que yo le planteo. Pero un negocio deshonesto, mentiroso, haciendo trampa, haciendo daño a las demás personas. David no pensó en eso. Para nada. Incluso fíjese usted, nos damos cuenta que Dios usó a los siervos de David para impedir ese terrible pecado. Vamos a segundo de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 3. Envió David, veamos el contexto. Tomemos desde el versículo primero para que usted no se le olvide el entorno en el cual surgió este problema. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, o sea, el ejército de Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, es decir, de su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió entonces David a preguntar por aquella mujer. Mire la respuesta de sus siervos. Aquí estaba Dios. Usted notará que el nombre de Dios no se menciona en ninguna parte de esta narración. Pero el Señor estaba detrás, en la conciencia de David, en los siervos de David que le dijeron. Y envió David mensajeros y la tomó, perdón, verso 3, estoy en el 3, discúlpeme. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. David es una mujer casada. Como diciéndole, no se acueste con ella, es una mujer casada. Respete ese hombre, respete ese hogar. Respete ese matrimonio, respete esa familia, David. Pero no valió. No fue suficiente. Pero a pesar de tantas razones y de tantos motivos para no cometer este terrible pecado, David se dejó llevar por sus impulsos lascivos. Y como animal sin control y sin freno, corrió detrás del pecado de adulterio. Pudo más la lujuria al ver a Betsabé bañándose que las numerosas razones para que no cayera en este terrible pecado. Pudo más la satisfacción pasajera de un placer sexual que las consecuencias que éste podía tener. En manos de David, escuche lo siguiente, estuvo la llave o la decisión para decirle no a ese pecado. Pero como ya mencionaba, como animal sin control, corrió al pecado y sin él darse cuenta estaba abriendo la puerta de la maldición para él y para su familia. Porque uno de los personajes de la Biblia que terminó más o menos más mal que bien fue David, porque a partir de ahí su familia fue destruida. Su familia fue destruida. Comenzó, una serie de maldiciones para su familia de manera terrible, porque él no quiso escuchar la voz del Espíritu, no quiso escuchar las advertencias de Dios a través de sus servidores que le decían, David es una mujer casada. Sabemos que usted es rey, que usted se puede acostar con quien sea, pero es una mujer casada. Y me estoy refiriendo a las costumbres terribles de ese tiempo que ya he mencionado, que no era que el Señor las permitiera, sino que los reyes de Israel se acomodaron a esas costumbres perversas y laxivas de ese tiempo. Pero no valió, no pudo David reaccionar, pensar en las consecuencias que ese pecado traería para él, para su familia, para el reino, para el testimonio del Dios del cielo.
¿A cuántos haría caer David con ese pecado? La Biblia no lo menciona, aparte de su familia. ¿A cuántos hizo caer David? Pero no importó. Hermano, el demonio de impulsividad es tan terrible que lleva a la persona, y disculpe la frase que voy a decir, pero es la verdad, lleva a la persona a comportarse como un animal, a arrastrarse como un animal. Sobre todo hoy en día en el área sexual, donde hay gente que comete toda clase de aberraciones como animales sin control. Diría yo, peor que los animales. Y usted sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Hay tanta inmundicia hoy en el área sexual. Hay tanta, lo voy a decir, tanta porquería en el área sexual. Que hay gente que en el área sexual se convierten y actúan peor que los animales, dominados por el demonio de impulsividad, a hacer, a ver, a practicar y a cometer toda clase de aberraciones terribles. No les importan sus hijas, sus hijos, no les importa a nadie. Solo satisfacer un placer sexual alimentado por la porquería de la pornografía. Pero qué triste que eso se pueda dar en personas llamadas cristianos. Qué lamentable que eso pueda suceder en aquellos que tienen conocimiento de la palabra de Dios, que asisten a alguna iglesia. Sería lamentable, sería doloroso, sería triste, faltaría una palabra, que eso sucediera entre nosotros. Como dice el apóstol Pablo, cosas que aún en los inconversos ni se mencionan. En los impíos ni se mencionan. Dios tenga misericordia de nosotros. Y aquí nos damos cuenta, hermana y hermano, cómo entra el pecado en una vida. En primer lugar, a través de una debilidad sin detectar. David no se dio cuenta lo vulnerable que estaba. No se dio cuenta el peligro en que se encontraba. Por eso el Señor nos da un consejo en Mateo, el consejo para los discípulos que se extiende a todos nosotros en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. David no se dio cuenta que estaba débil, que estaba vulnerable. Y tenga cuidado en los momentos en que usted, por alguna circunstancia de su vida, esté débil y vulnerable. Porque Satanás no se lo va a perdonar. Si usted no se da cuenta que está en este momento, por la circunstancia que sea, está débil y vulnerable, Satanás se va a aprovechar de esas circunstancias para destruirlo o para tratar de destruirlo. Yo no sé a quién el Señor le está advirtiendo en esta hora. En segundo lugar, el pecado entró en David porque por una oportunidad inesperada. Es decir, David no había premeditado ni preparado ese pecado. David no se levantó ese día diciendo: hoy me voy a acostar con Betsabé. Él se levantó como un día normal. Maldito día para David ese día. Él no se levantó pensando en pecar. Pero el enemigo de su alma sí. Satanás conocía el lado débil de David. Y aquí permítame, hermana y hermano, recordarle temas que hemos tratado con anterioridad. Y es que todos tenemos un lado en el área espiritual débil, vulnerable, en el cual Satanás nos atacará porque él conoce nuestro lado débil, conoce nuestro talón de Aquiles. ¿Sabe cuál es el suyo? Bueno, alguien dirá: mis talones de Aquiles, mis lados vulnerables. ¿Sabe cuál es el suyo? Dios lo sabe, usted lo sabe y Satanás también lo sabe. Y él comenzará, como dice la Biblia, a rodearlo
Porque Satanás nos espía. Nos mira desde que nos levantamos. Hay algunos cristianos tan fuertes que valen persona. Dice, este se la pasa orando, esta se la pasa orando y ayunando y leyendo la Biblia y solo mencionando a Dios y que se guarda para Dios. Tengo que ir yo mismo a ver cómo lo destruyo y lo destruyo. En otros, manda a los demonios más chiquitos. Dice, no, eso con uno chiquitico cae. Ese no ora, no lee la Biblia, no sirve al Señor. Estoy hablando figurativamente figurativamente, ¿verdad? David no se levantó pensando que ese día iba a pecar, pero el enemigo de su alma sí. En tercer lugar, cómo entra el pecado en una vida. El pecado entra a través de una vida desprotegida. David se había quitado la armadura que representa la oración, la unción del Espíritu Santo, la santidad, la comunión con Dios. Ese es uno de los peligros de no buscar a Dios y no depender de Dios, que estamos expuestos, desprotegidos para que Satanás nos destruya. Cuarto pecado de David. Estoy avanzando. El pecado de frialdad. Frialdad significa falta de sentimiento. Y vamos a 2 de Samuel capítulo 11, versículo 4 al 5, por favor. Pecado de frialdad, o sea, falta de sentimiento. Versículo 4. Bueno, tomemos el contexto. Quedamos en el 3, ¿verdad? Y envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, es decir, la llevó hacia él y vino a él y él durmió con ella. El dormir es un eufemismo para referirse a la relación sexual. Es decir, se acostó, tuvo relaciones con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer, es decir, quedó embarazada. Y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Muy bien. Permítame regresar al verso 4. Y envió a David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí la Biblia da un detalle que muchos no tienen en cuenta y que este versículo nos muestra que en días recientes Betsabé había tenido su menstruación y estaba cumpliendo la purificación ceremonial exigida en la ley de Moisés. O sea, fue después de su menstruación que tuvo su relación adúltera con David. Y esto es importante por el hecho de que acababa de tener su menstruación. Deja en claro que Betsabé no estaba embarazada de su esposo Urías Eteo cuando adulteró con David. Es decir, la Biblia hasta menciona ese detalle para indicar que el pelado no era del otro, no era de Urías, el pelado era de David, el muñeco era de David. Mire cómo la Biblia de manera detallada para no dejar lugar a ninguna duda. Es más, este versículo leído en la versión lenguaje actual dice, 2 de Samuel capítulo 11 verso 4, en la versión lenguaje actual dice, entonces David mandó a traerla y cuando se la llevaron tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues acababa de tener su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de la purificación. Ese pelado, sin lugar a dudas, ese embarazo, sin lugar a dudas. Yo me imagino a David diciéndole a Betsabé, ¿usted contó bien? ¿Hizo las cuentas bien? ¿Segura que es mío? ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor, hermano? Segura que es mío. A su nombre. Ahora bien, cuando David, el versículo 5 dice, y concibió la mujer, es decir, quedó embarazada, y envió a hacerlo saber a David. Uy, hermano,
Usted se imagina esa noticia que le llegó a David y ahora usted se va a dar cuenta por qué. Carísimo que le resultó el ratico de placer. Y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Ahora nos damos cuenta, para manera de detalle, que estas son las únicas palabras de Betsabé que se registran en este incidente. Cuando David recibió la noticia de que Betsabé estaba embarazada, se dio cuenta de la situación difícil que estaba. Porque él, como buen conocedor de la ley de Dios, sabía que el adulterio en ese tiempo era un pecado que se pagaba con la muerte. Mire estos textos, señoras y señores. Levíticos capítulo 20, verso 10. Decía la ley de Moisés: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, es decir, sin falta, serán muertos. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 22, verso 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, mire cómo la Biblia lo dice de manera detallada. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, porque no dijo nada. Así quitarás el mal de Israel. Si esa ley se practicara hoy, la mortandad sería grande. Ese murmullo en la congregación, ¿qué me muestra o qué me insinúa o qué me quiere decir? Y el mejor negocio del mundo sería una funeraria. Si esa ley se practicara hoy así de dura y de terrible. Estamos en un tiempo de misericordia, hermano. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo para siempre? ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Por eso cuando David escuchó la noticia se asustó, porque él conocía la palabra de Dios, conocía la ley de Dios, sabía que le venía ahora a él, aunque fuera rey, sabía que tenía que morir con ella. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, escuche lo siguiente: cuando David recibió la noticia del embarazo de Betsabé, quiso solucionar el problema fríamente, calculadoramente. Por eso le llamo a este otro pecado, David, el pecado de frialdad. Porque de manera fría y calculadora quiso solucionar el problema en vez de reconocer su pecado y decir: Dios mío, ¿qué me pasó? ¿Por qué yo hice esto? Señor, perdóname, por favor. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Por qué cogemos el camino más difícil, más tortuoso, más peligroso? De decir: yo no lo hice yo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? O de tratar de taparlo como lo hizo David. De manera, reitero, fría y calculadora comenzó a maquinar la manera, la forma de tapar su pecado. ¿Qué hizo David? Escúcheme. Inicialmente mandó a llamar al esposo de Betsabé, Urías, quien estaba en la batalla donde él debía estar, para tratar de tapar su pecado. ¿Cuál era la estrategia? Hacer que cuando Urías, el esposo de Betsabé, viniera a su casa, tuviera relaciones sexuales con su esposa Betsabé, para hacer ver que el niño que iban a nacer era de Urías. Inteligente. ¡Qué inteligente! Claro, fácil. Tráigame Urías, que se venga y se acueste con la mujer, y claro, tapadita la cosa. Ella queda embarazada y listo, yo libre.
sin problema. Fácil, dijo él. Como este plan no le funcionó, y ahora nos vamos a dar cuenta, escuchen lo siguiente: de forma fría, cruel, infame y deshonesta y sin ninguna muestra de sentimiento ni compasión, y también abusando de su poder, David manda a matar a Urías Eteo, el esposo de Betsabé. David pensaba que Dios había pasado por alto su pecado, que a Dios se le había olvidado, como muchos lo creen hoy. Muchos creen que porque no se sabe inmediatamente el pecado que cometieron, o porque no son castigados inmediatamente cuando pecan, o porque como no reciben una reprensión del Señor inmediatamente, es que Dios ha pasado por alto su pecado, o que su pecado no es mayor cosa. Pero recuerde esto: tarde o temprano, el pecado nos alcanzará. Tarde o temprano, si no nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor y nos humillamos frente al piso pidiéndole misericordia y compasión al Señor, diciendo: Señor, es verdad, yo cometí pecado, ese pecado. Si David lo hubiera hecho, se hubiera librado de muchas consecuencias terribles. Se hubiera librado de muchas consecuencias terribles. Pasó un año, reitero, sin que él se arrepintiera. Si usted no se arrepiente de su pecado y se aparta de él, si usted no lo confiesa al Señor, y bueno, por ahí quizás también a su esposa o a su esposo, o a la persona que le robó esa casa o ese dinero, o a la persona que tumbó, o el resentimiento que ha guardado por esa persona por años. Si usted no lo confiesa ante esa persona, el pecado lo va a alcanzar. Es decir, usted va a sufrir las consecuencias de su pecado.